El desgarro de Silfra es un ejemplo único de cómo la fuerza de la naturaleza moldea nuestro mundo, y sus misterios continúan atrayendo a investigadores y turistas de todo el mundo. Imaginen un vasto espacio blanco que se extiende sobre más de 10.000 kilómetros cuadrados. Es el Salar de Uyuni. Pero lo más impactante es que, cuando llueve, esta llanura se convierte en un gigantesco espejo que refleja el cielo con tal claridad que es difícil distinguir dónde termina la tierra y comienza el aire. ¿Sabían que el Salar de Uyuni contiene más de 7 millones de toneladas de litio? Este elemento, esencial para la producción de baterías, hace que esta región sea estratégicamente importante para el futuro de las tecnologías. Durante la temporada seca, el nivel de agua disminuye, revelando cristales de sal que forman patrones geométricos únicos que parecen obras de arte de la naturaleza. Pero eso no es todo. Uyuni no es solo un salar, es el hogar de especies raras de fauna. Por ejemplo, aquí habitan flamencos que se han adaptado a condiciones extremas y pueden sobrevivir a grandes alturas. Estas aves se agrupan en enormes colonias y sus brillantes plumas rosadas contrastan con el fondo blanco, creando un espectáculo verdaderamente hipnótico. Lo que más asombra es que el salar es el resto de un antiguo lago que existió hace más de 30.000 años. Debajo de su superficie se encuentra un vasto depósito de agua dulce que podría convertirse en una fuente vital para futuras generaciones. Lo que resulta impactante es que algunas líneas y patrones parecen haber sido dibujados por un artista, pero en realidad son el resultado de millones de años de erosión. Trollstigen, o la Troya de los Trolls, es una de las carreteras más pintorescas de Noruega, con una longitud de 8 kilómetros. Imagina conducir por una carretera que en algunos lugares alcanza una altura superior a los 800 metros sobre el nivel del mar. En este camino te esperan vistas espectaculares de montañas y cascadas que caen como blancas cintas, pero lo que realmente impresiona es que en ciertos lugares la carretera tiene 11 curvas pronunciadas, cada una diseñada para que puedas disfrutar al máximo de la belleza circundante. ¿Sabes qué es aún más asombroso? Existe una plataforma de observación ubicada a 400 metros de altura. Desde allí se puede ver la cascada Stickfossen, que cae desde una altura de 104 metros, creando un espectáculo inimaginable. Pero esto no es solo un camino bonito. A lo largo de todo el recorrido puedes ver paredes de piedra construidas a mano a principios del siglo XX. Estas paredes, que alcanzan una altura de 3 metros, fueron construidas para garantizar la seguridad de los viajeros y aún hoy se mantienen como testimonio de la habilidad de los constructores de esa época. Cada año, Trollstigen atrae a más de 300.000 turistas que desean experimentar su atmósfera única. En este recorrido no solo disfrutarás de la naturaleza, sino que también sentirás cómo la tierra respira y cómo las montañas susurran sus antiguas historias. En el noreste de Nevada, en un desierto, se encuentra el Geyser Fly, que de repente se convirtió en una de las atracciones naturales más destacadas de Estados Unidos. Imagínese
chorros de agua brotando del suelo hasta una altura de hasta 7 metros, formando formaciones estalactíticas de colores diversos que parecen una obra de arte. Pero, ¿cómo apareció este geyser? En el año 2001, los trabajadores que realizaban perforaciones para la energía geotérmica se encontraron con aguas subterráneas. En lugar del esperado manantial de calor, fueron testigos de cómo el agua caliente, rica en minerales, comenzó a brotar del suelo. Y esto no es todo. Precisamente estos minerales le dieron al geyser sus colores asombrosos, desde el verde brillante hasta el naranja. ¿Sabía que la temperatura del agua que brota del geyser alcanza más de 150 grados Celsius? Esto significa que alrededor del geyser se han formado ecosistemas completos donde viven microorganismos únicos que pueden sobrevivir en condiciones extremas. Pero esto no es lo más extraño. Debido al constante lanzamiento de agua, en el lugar del geyser se formaron terrazas que recuerdan cristales y que cambian con el tiempo. Estas formaciones estalactíticas continúan creciendo y cambiando, y sus tamaños pueden alcanzar varias decenas de metros de diámetro. Y si pensabas que habías visto todo, mira el geyser fly. No solo asombra con sus formas naturales, sino que es un verdadero ejemplo de la fuerza de la naturaleza, capaz de crear algo completamente único. Cada año, miles de turistas se esfuerzan por ver este fenómeno natural. Y quién sabe qué otros misterios guarda este rincón enigmático de Nevada. Imagina una desolada llanura donde los árboles se erigen como fantasmas, secos y negros contra el fondo de la sal blanca. El desierto de Dead Blay, en Namibia, no es solo un fenómeno natural, sino un lugar donde la naturaleza ha creado algo que parece proceder de otro mundo. Y lo más asombroso es que estos árboles, con una edad de hasta 900 años, sobrevivieron a una catástrofe cuando el río que les proporcionaba vida se secó. Aquí, en Dead Blay, la temperatura puede alcanzar los 50 grados Celsius y parece que la vida es imposible. Sin embargo, en este espacio sin vida se conservan asombrosos vestigios del pasado. Las siluetas negras de los árboles, que en realidad son restos de antiguas acacias, son testimonio de los cambios climáticos y de las condiciones de vida. Estos árboles no pueden descomponerse debido a la falta de agua, por lo que se conservan en perfecto estado. Pero esto no es lo más extraño. La extensión de Dead Blay abarca aproximadamente 32.000 metros cuadrados y está rodeada por algunas de las dunas más altas del mundo, que alcanzan una altura de hasta 300 metros. Cuando el viento sopla por este desierto, crea sonidos maravillosos, como si la tierra misma intentara contar su historia. ¿Sabes qué es aún más asombroso? El color único del suelo salino, que parece haber sido pintado por artistas, contrasta con las dunas de un naranja vivo. Esto convierte a Dead Blay no solo en un fenómeno geológico, sino también en un verdadero paraíso para los fotógrafos. Ahora, imagina cómo estas dunas cambian sus tonos según el momento del día y la luz solar. Imaginen un lugar donde las rocas parecen haber sido esculpidas por gigantescos artistas, Capadocia, Turquía. Aquí se pueden ver las chimeneas de hadas. No es magia, sino el resultado de la erosión de milenios, donde el tufo blando cede gradualmente al viento y la lluvia, creando formas caprichosas de hasta 30 metros de altura.
¿Sabían que estos únicos formaciones fueron hogar de los primeros cristianos? En ciudades subterráneas como Derinkuyu, se pueden encontrar complejos que pueden albergar hasta 20.000 personas. Estos laberintos, que se extienden hasta una profundidad de 80 metros, fueron creados para protegerse de los ataques y permitir que las personas se ocultaran durante mucho tiempo. Pero esto no es lo más extraño. En Capadocia hay iglesias excavadas directamente en las rocas, con frescos que han perdurado durante siglos. Algunas de ellas datan del siglo IX y están realizadas en estilo bizantino. Estos lugares santos no solo asombran la imaginación, sino que también nos dan una idea de la vida de los primeros cristianos. Y ahora imaginen esto. En Capadocia se celebran festivales de globos aerostáticos, donde cientos de globos de colores despegues al amanecer, creando un espectáculo que no se puede olvidar. Más de 30.000 personas suben al cielo cada año para disfrutar de las vistas panorámicas de un paisaje que parece haber salido de otra época. Y lo más increíble es que, en los últimos años, Capadocia se ha convertido en el centro del ecoturismo, atrayendo a personas de todo el mundo que desean explorar no solo sus bellezas naturales, sino también su rica historia oculta en cada rincón. Algunas incluso se fracturan, revelando sus secretos internos. Estas rocas no solo capturan la atención, sino que también invitan a reflexionar sobre cuánto tiempo la naturaleza tardó en formarlas y qué más puede ocultar en sus entrañas. El lenguaje del troll no es solo una roca, sino un milagro natural tallado en las rocas a una altura de 800 metros sobre el lago Langesund. Imagina una plataforma de solo 2 metros de ancho que sobresale sobre un abismo como una gigantesca coma de un punto de exclamación, lista para saltar. Cada año 30.000 turistas se dirigen aquí para capturar esta vista cautivadora y experimentar la adrenalina al borde del precipicio. Pero esto no es lo más extraño. Según la leyenda, los trolls que viven en estas montañas se convierten en piedra si son alcanzados por la luz. Y lo que resulta aún más sorprendente es que la formación de este lenguaje llevó miles de años, mientras los glaciares se deslizaban suavemente por la tierra, tallando formas tan únicas. Como resultado, se obtiene esta impresionante roca que parece una expresión lingüística lista para decir algo importante. Cada paso en este camino no es solo un desafío físico, sino también una oportunidad para ver paisajes impresionantes. Imagina caminar por un sendero rodeado de altos pinos y frente a ti se abre una vista de un fiordo con cascadas que son tan rápidas como flechas. La altura de las cascadas alcanza los 30 metros y el sonido del agua cayendo se escucha a varios kilómetros de distancia. No olvides que en esta región la naturaleza está llena de sorpresas. Por ejemplo, la temperatura puede oscilar entre 0 y 20 grados Celsius, incluso en los meses de verano. Esto significa que, al planificar tu excursión, debes estar preparado para cualquier cosa. En el lenguaje del troll, te espera no solo una panorámica impresionante, sino también la oportunidad de sentirte parte de este mundo majestuoso. Imagina ahora conducir por esta carretera en invierno,
cuando todo está cubierto de nieve y las cascadas se convierten en estatuas de hielo. Imagine una playa con arena negra donde las olas del Atlántico se estrellan contra las rocas como si fueran meteoritos gigantes. La playa de Reynisfjara en Islandia no es solo una playa, sino un lugar donde la naturaleza muestra su poder. Las rocas alcanzan una altura de 50 metros y su forma recuerda los restos de un castillo antiguo. ¿Sabías que lo que hace especialmente misterioso este lugar son sus olas traicioneras? Pueden cubrir inesperadamente a los turistas no preparados, obligándolos a correr hacia la seguridad. Pero no solo eso llama la atención. A lo lejos del litoral se pueden ver columnas basálticas que parecen esculturas perfectamente talladas por la naturaleza misma. Imagina que en este lugar, según las leyendas, viven trolls que se convierten en piedras si los alcanza la luz. Al atardecer, estas columnas se vuelven aún más misteriosas cuando proyectan largas sombras sobre la arena negra, creando una atmósfera mágica. ¿Sabías que lo que más asombra es que en esta playa se rodaron escenas para la famosa serie Juego de Tronos, lo que solo añade una aura mística? La playa de Reynisfjara no es solo un fenómeno natural, sino un lugar donde la historia y los mitos se entrelazan de tal manera que puedes sentir su aliento. La altura de las columnas basálticas llega hasta los 16 metros y forman arcos naturales únicos que son ideales para fotos frente a la furiosa furia del océano. Los científicos afirman que algunos minerales encontrados aquí pueden ser utilizados para desarrollar nuevas tecnologías en el campo de la energía. Thingy de Bemaraha en Madagascar no es solo un parque, sino una verdadera fortaleza natural donde las rocas se elevan hasta los 100 metros de altura como afilados dientes. Estas formaciones calcáreas se formaron gracias a la erosión, y algunas de ellas parecen haber sido talladas por manos de gigantes. Lo más extraordinario es que en esta región habitan más de 600 tipos de plantas, de las cuales 30 son únicas para este lugar. Esto significa que puedes ver flora que no crece en ningún otro sitio, y algunos tipos están al borde de la extinción. Pero eso no es todo. Aquí también viven animales raros, como los lémures, que solo se encuentran en Madagascar. Estos pequeños y peludos animales tienen la capacidad de saltar hasta 9 metros de longitud, lo que les permite moverse fácilmente entre los árboles. Imagina cómo saltan por estas afiladas formaciones rocosas, como acróbatas en un circo. ¿Y qué hay de los habitantes locales? Ellos han creado sus asentamientos justo debajo de estas rocas y utilizan los recursos naturales para sobrevivir en este clima riguroso. Entre toda esta diversidad natural hay un fenómeno increíble. Durante la estación de lluvias, el agua fluye por los Thingy, creando cascadas que brillan bajo el sol. Estas cascadas no solo son hermosas, sino que también crean un ecosistema único que atrae a muchos tipos de animales y plantas. Y en este contexto, las leyendas locales sobre estas tierras hablan de espíritus ancestrales que protegen este rincón único del planeta. En Thingy de Bemaraha, la naturaleza y la cultura se entrelazan de tal manera que cada paso revela algo nuevo. El volcán no solo impresiona por sus dimensiones y actividad, sino que también es hogar de numerosas especies únicas de flora y fauna. Por ejemplo,
Aquí habitan plantas raras que pueden sobrevivir en condiciones de alta acidez del suelo. El cañón de la Antílope no es solo una formación natural, es un lugar donde el juego de luz y sombra crea efectos visuales fascinantes. Imagina cómo los rayos de sol atraviesan estrechas rendijas, iluminando las paredes del cañón en vibrantes tonos anaranjados y rojos, como si aquí trabajaran artistas con pinceles. Cada año, más de 100.000 turistas llegan aquí para ver este milagro con sus propios ojos. Pero lo que realmente asombra es que el cañón se formó en solo unos pocos miles de años gracias a la erosión causada por inundaciones intensas. Esto significa que sus formas continúan cambiando y cada visita puede revelar nuevos puntos de vista. ¿Sabías que la altura de algunas paredes del cañón alcanza los 30 metros? Es como estar al pie de un edificio de muchos pisos, donde cada giro revela nuevas y asombrosas vistas. Pero lo que realmente impacta es que en este cañón puedes encontrar al pueblo navajo, que considera este lugar sagrado. Ellos comparten historias que se transmiten de generación en generación, y cada una de ellas está llena de profundo significado y respeto por la naturaleza. Y esto no es todo. Dentro del cañón puedes encontrar estructuras geológicas únicas, como las orejas de elefante, formaciones que recuerdan a conchas. Recibieron este nombre por sus formas y parecen casi irrealistas en contraste con la belleza circundante. El cañón del Antílope no es solo un lugar para tomar fotos, es una historia viva grabada en piedra que sigue asombrando a sus visitantes una y otra vez. Esto significa que cada una de tus visitas es más que solo un descanso, es una contribución a la preservación de los increíbles ecosistemas que rodean este maravilloso rincón de España. Las montañas coloridas de Changuie d'Anxia no son solo un fenómeno natural, sino una verdadera paleta de la naturaleza, donde los tonos de brillantes colores se funden en patrones mágicos. Imagina montañas que parecen haber sido pintadas por un artista en todo el paisaje, rojo, amarillo, verde y hasta púrpura. Estos colores se formaron gracias a millones de años de erosión y procesos sedimentarios, dejando capas ricas en minerales en las montañas. Pero esto no es lo más extraño. Algunas secciones de las montañas tienen formas que recuerdan olas marinas o incluso enormes sombreros. La altura de algunos picos supera los 1000 metros y parecen haber sido cortados de cartón. Esto crea paisajes impresionantes que atraen a miles de turistas cada año. ¿Sabes qué es aún más asombroso? En este parque natural no solo hay montañas, sino también formaciones geológicas únicas, como la Valle de los 9 Colores y la Roca de los Enamorados. Estos lugares se han convertido en verdaderas icónicas para fotógrafos y turistas que buscan capturar su belleza. Cada primavera se celebra un festival aquí, en el que los residentes locales muestran sus tradiciones y cultura, añadiendo aún más color a este lugar ya vibrante. Los festivales locales incluyen danzas, música y hasta exposiciones de artesanías locales, haciendo que la visita a las montañas sea no solo visualmente impresionante, sino también educativa. Y un dato curioso, en una de las temporadas, Vinukunka puede recibir hasta 100.000 turistas. Esto la convierte en una de las atracciones naturales más visitadas de Perú. En la isla sur de Nueva Zelanda se encuentran las rocas Moeraki, que parecen haber sido rodadas especialmente por la playa.
Estas enormes esferas de piedra alcanzan un diámetro de hasta 2 metros y pesan más de 3 toneladas. Lo que realmente asombra es que su forma y tamaño son el resultado de un proceso natural que duró millones de años. Imagina, cada esfera está rodeada por una corteza dura que protege su estructura interna del deterioro. Estas rocas se formaron a partir de sedimentos que pasaron por un complejo proceso de mineralización. Esto significa que no son simplemente rocas en la orilla, sino que representan una historia geológica completa que abarca miles de años. Lo que aún es más sorprendente es que las rocas Moeraki no son las únicas de su tipo. Por toda Nueva Zelanda hay otros similares, pero son estas las que atraen a los turistas por su impresionante tamaño y forma inusual. Parecen haber sido dejadas aquí por antiguos extraterrestres o gigantes. Cada esfera contiene interesantes fósiles en su interior, como conchas y restos de seres marinos que alguna vez habitaron en esta zona. Esto hace que las rocas sean no solo atractivas para los turistas, sino también importantes para los científicos. En la playa se pueden encontrar muchas formas y tamaños de rocas, y cada una es única. Lençois Maranhenses no es solo un parque natural, sino una verdadera oasis en la tierra, donde las dunas alcanzan alturas de hasta 30 metros. Imagina estar entre arenas blancas que se extienden sobre una superficie de aproximadamente 6.000 kilómetros cuadrados. Estas dunas se forman gracias a condiciones climáticas únicas y cada año cambian de forma bajo la influencia del viento. En las dunas se forman impresionantes lagunas con agua dulce que aparecen durante la temporada de lluvias. ¿Sabías que lo más fascinante? Estas lagunas pueden alcanzar una profundidad de hasta 2 metros y permanecer llenas de agua hasta agosto. La superficie del agua brilla bajo el sol, creando la ilusión de infinitos espejos. Pero esto no es lo más extraño. En esta región habitan numerosos tipos únicos de flora y fauna. Por ejemplo, aquí puedes encontrar aves raras como el flamenco de pico rojo, que utilizan las lagunas como lugares para anidar. Estas aves no solo son hermosas, sino que también juegan un papel importante en el ecosistema. Ahora imagina esto. Cada 30 segundos, el viento se levanta sobre las dunas, creando remolinos de arena que pueden alcanzar alturas de hasta 5 metros. Parece un ser vivo bailando al ritmo de la naturaleza. Y lo que más asombra, en el sur del parque hay pequeñas aldeas pesqueras donde los residentes locales utilizan métodos tradicionales de pesca transmitidos de generación en generación. Esto crea una combinación única de naturaleza y cultura que atrae a turistas de todo el mundo. Lençois Maranhenses no es solo un lugar para descansar, sino un verdadero tesoro para los investigadores. Cada año se realizan investigaciones que muestran que el ecosistema del parque sigue cambiando. Por ejemplo, en la actualidad, los científicos han descubierto más de 100 especies de plantas que se han adaptado a las duras condiciones. Imaginen cómo podría haber sido este lugar cuando estaba lleno de agua, ecosistemas subacuáticos habitados por una variedad de peces y plantas, ahora congelados en el tiempo, esperando ser liberados nuevamente. El volcán Bromo no es simplemente un volcán,
sino una verdadera arena natural donde cada año se reúnen multitudes de turistas para ver su impresionante erupción. La altura de este volcán es de 2.300 metros y su cráter tiene un diámetro de aproximadamente 400 metros, lo suficiente para albergar un estadio de fútbol entero. Imagina el amanecer con una niebla que envuelve la cima y luego se desvanece, revelando la montaña de fuego. Pero esto no es solo un espectáculo. La actividad de Bromo obliga a los residentes locales a seguir rituales especiales para apaciguar al espíritu del volcán. ¿Sabías que sacrifican? Frutas frescas y flores que lanzan al cráter, creyendo que esto calmará al volcán para que no demuestre su poder. Y ahora lo más interesante, Bromo es parte de un complejo volcánico más grande conocido como Tenger, que incluye varios otros volcanes y forma una amplia caldera. En esta región se encuentran antiguos templos, como el templo de Puralujur, rodeado de mitos y leyendas. Los residentes locales creen que estos templos los protegen del enojo del volcán y realizan rituales allí todos los días. Pero espera, hay algo más. Bromo es uno de los volcanes más activos de Indonesia y sus erupciones ocurren con una periodicidad de solo unos pocos años. La última erupción seria tuvo lugar en 2009, cuando las nubes de ceniza alcanzaron una altura de 3 kilómetros, creando paisajes fascinantes y aterradores. ¿Sabías que esta región ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2012? La montaña Arco Iris de Vinukunka no es solo un fenómeno natural, sino una verdadera obra maestra creada por la naturaleza misma. Imagina que su altura alcanza los 5.200 metros, casi como subir a un edificio de 25 pisos. Pero esto no es lo más asombroso. Los colores más brillantes de la montaña, como el rojo, el amarillo y el verde, aparecen gracias a los minerales que la componen. ¿Sabes cuáles? Son óxidos de hierro, calcio y magnesio, que le dan a los colores de la montaña sus tonos únicos. Ahora, imagina que la montaña no siempre fue tan colorida. Solo hace unos pocos décadas, Vinukunka estaba cubierta por una capa de nieve y hielo. Los cambios climáticos causados por el calentamiento global revelaron este paisaje único y ahora se ha convertido en un destino turístico popular a nivel mundial. Y lo que realmente impacta, a pesar de su popularidad, la montaña sigue siendo difícil de alcanzar. El camino hacia ella pasa por pintorescos pueblos y paisajes de alta montaña, donde la temperatura promedio puede bajar hasta 1 grado bajo cero. Los habitantes locales, superando todas las dificultades, continúan preservando sus tradiciones y costumbres y cada año se alegran con el flujo de turistas. ¿Sabías que muchas de estas aldeas están situadas a más de 3.000 metros de altura? Esto significa que los residentes viven en condiciones donde el aire es delgado y la vida requiere una increíble resistencia. Alrededor de la montaña Vinukunka se pueden encontrar muchos animales salvajes, como alpacas y llamas, que están perfectamente adaptados a este clima riguroso. La zona geotérmica de Naumaskart no es solo un lugar, sino una verdadera laboratorio de la naturaleza, donde la temperatura alcanza los 150 grados Celsius. Aquí, entre los vapores sulfurosos y los géiseres burbujeantes, sentirás cómo la Tierra respira literalmente. Imagina ahora,
volcanes activos a solo unos pocos kilómetros de esta zona, y su poder se siente en cada paso. Cada año, aquí puedes ver colores brillantes que parecen como si un artista hubiera derramado pintura sobre la superficie de la Tierra. Los depósitos amarillos y naranjas de azufre contrastan con las charcas de lodo grises que emiten sonidos siseantes, como si la naturaleza misma estuviera hablando. ¿Sabías que la temperatura puede cambiar drásticamente en algunos lugares? En un metro puedes encontrarte con fuentes calientes, mientras que en otro puedes encontrar agua helada. Pero esto no es todo. En Naumascard hay fuentes con un compuesto químico único que pueden presumir de una concentración de dióxido de azufre del 20%. Esto crea no solo una vista impresionante, sino también condiciones únicas para la vida. Aquí habitan organismos microscópicos que es difícil encontrar en otro lugar del planeta. Se han adaptado a condiciones extremas, convirtiéndose en verdaderos supervivientes. Si pensabas que esto era solo un lugar hermoso para hacer fotos, te sorprenderás más adelante. Estos lugares pueden ser un verdadero desafío para tu sentido del olfato. El olor a azufre es tan fuerte que puede causar emociones intensas en los viajeros no preparados. Así que prepárate para una verdadera aventura, donde la naturaleza muestra su poder y belleza en cada aspecto. ¿Sabías que cerca de Naumascard hay fuentes termales cuya temperatura puede alcanzar los 88 grados? ¿Sabías que esta cascada es una de las más altas de América del Norte? Su altura es de 400 metros y forma parte de un sistema de cascadas que se alimentan del deshielo de las montañas. El lago Natron no es solo un cuerpo de agua, sino un verdadero milagro de la naturaleza. Su temperatura puede alcanzar los 60 grados Celsius, lo que lo convierte en uno de los lagos más calientes del planeta. Imagina cómo pueden existir organismos vivos en un agua tan caliente. Pero esto no es todo. El pH del lago es de aproximadamente 10, lo que lo hace más alcalino que el agua del mar. ¿Sabías qué significa esto? Muchos seres no pueden sobrevivir en tales condiciones, pero algunos microorganismos se han adaptado y prosperan en estos extremos, creando colores vibrantes de rojo y naranja que hacen que el lago sea impresionante. Y ahora lo más interesante, a menudo se pueden ver aves muertas en las orillas del lago que parecen petrificadas. En realidad, esto no es más que el resultado de sus intentos de beber agua, pero la alta temperatura y la alcalinidad han hecho su trabajo. Cuando las aves tocan el agua, rápidamente pierden sus líquidos vitales y quedan en ese estado, manteniendo sus formas. Pero, ¿cómo está relacionado este lago con otros ecosistemas? A su alrededor viven flamencos, que son las únicas aves capaces de adaptarse a tales condiciones. Sus plumas rosadas son el resultado de la comida que consumen, compuesta por los mismos microorganismos que le dan al lago sus colores asombrosos. Y aquí tienes otro hecho impactante. A pesar de su apariencia de muerte, el lago Natron es el hogar de miles de flamencos que acuden aquí para reproducirse. Translation in Spanish. ¿Te ha sorprendido alguna vez la idea de que en Arizona existe un lugar que parece haber sido creado por extraterrestres? White Pocket no es solo un rincón de la naturaleza, sino una verdadera enigmática geológica donde las formaciones rocosas recuerdan olas ondulantes congeladas en un violento temporal oceánico. Imagina un paisaje donde capas de arenisca blanca y roja forman figuras fantásticas,
como si alguien hubiera pintado la tierra con vibrantes colores acrílicos. Estas formaciones caprichosas surgieron gracias a millones de años de erosión y acción de los elementos, y ahora parecen salidas de una película de ciencia ficción. Lo más asombroso es que White Pocket es parte de una región más amplia llamada Great Basin, que también es conocida por sus extrañas formaciones rocosas y coloridos cañones. Este lugar atrae no solo a turistas, sino también a fotógrafos, porque aquí se pueden capturar vistas impresionantes que no se encuentran en ningún otro lugar. Pero espera, aún no he terminado. ¿Sabías que White Pocket no es solo un lugar hermoso, sino también un yacimiento de fósiles? Aquí se han encontrado restos de antiguos seres marinos que alguna vez habitaron en los océanos que cubrían esta región. Imagina un cañón donde cada reflejo del agua crea la ilusión de la infinidad. El cañón. Reflexión en Utah tiene formas tan únicas que podrían confundirse con una obra de arte. La anchura del cañón alcanza los 30 metros y en algunos lugares su profundidad supera los 30 metros, creando un efecto increíble cuando el sol se filtra por las estrechas grietas. Pero lo que resulta verdaderamente asombroso es que este cañón no fue formado por ríos, sino por la lenta erosión de los areniscas por el viento y el agua a lo largo de millones de años. Como resultado, se han formado impresionantes formaciones que recuerdan líneas ondulantes y círculos que atraen a turistas y fotógrafos de todo el mundo. ¿Sabías que algo aún más asombroso? El agua en el cañón puede cambiar de color según la hora del día. Por la mañana es de un azul verdoso intenso y por la tarde se convierte en un tono dorado, reflejando los rayos del atardecer. Este efecto deja a los espectadores sin aliento de admiración. La dificultad de acceso a este lugar lo hace aún más atractivo. Para llegar aquí, solo se puede caminar por un sendero de aproximadamente 8 kilómetros y solo unos pocos se atreven a emprender este viaje. Pero aquellos que lo logran son testigos de uno de los paisajes más impresionantes de la naturaleza. Y lo que te dejará boquiabierto. En este cañón puedes ver especies raras de plantas que sobreviven en condiciones difíciles. Por ejemplo, aquí crece un cactus del tamaño de un balón de fútbol que florece solo una vez al año, atrayendo la atención no solo de los turistas, sino también de los investigadores. En algunas áreas puedes encontrar arrecifes coralinos fosilizados con una antigüedad que supera los 100 millones de años. Solo imagina cómo era este lugar cuando los corales aún crecían y el cielo estaba lleno de dinosaurios volando sobre el agua. Cuando el sol se pone en el horizonte, en Yosemite ocurre algo asombroso: la cascada de fuego, uno de los fenómenos naturales más espectaculares. Imagina cómo el agua, cayendo desde una altura de 400 metros, parece fluir como lava, no como un glaciar. Cada año, miles de personas se reúnen para ver este momento único, cuando la luz del atardecer convierte el agua en un flujo de fuego. Sin embargo, aquí hay un secreto interesante. Este fenómeno solo ocurre en febrero, cuando los rayos del sol golpean bajo el ángulo perfecto. Cuando la temperatura sube y el hielo comienza a derretirse, el agua comienza a fluir, creando un efecto que deja a los espectadores sin aliento.
Tan pronto como la luz cae sobre la cascada, ésta comienza a brillar como carbones ardientes. ¿Sabías que lo que hace aún más sorprendente este fenómeno es que se popularizó gracias a las fotografías tomadas en 1950? Las imágenes artísticas atrajeron la atención hacia este fenómeno natural. Desde entonces, la cascada de fuego ha atraído tanto a turistas como a fotógrafos de todo el mundo, ansiosos por capturar este momento mágico. Cada noche de febrero, cuando los espectadores se reúnen cerca de las rocas donde se ve la cascada, no solo esperan un milagro, son testigos de un verdadero espectáculo de la naturaleza. Cuando el cielo comienza a teñirse de tonos dorados y rojos, la expectativa crece y finalmente aparece este efecto mágico. Estando aquí, es difícil no sentir que formas parte de algo verdaderamente único. La depresión de Danakil en Etiopía es uno de los lugares más calurosos del planeta, donde la temperatura puede alcanzar los 60 grados Celsius. Esta región se encuentra a más de 110 metros por debajo del nivel del mar, lo que la convierte en un verdadero prodigio geológico. Pero eso no es todo. Aquí se encuentran volcanes activos como Ertaale, donde la lava brota literalmente a la superficie. Imagina un paisaje donde los campos de sal brillan como espejos y los colores vibrantes de los minerales crean escenas que podrían servir de decorado para una película de ciencia ficción. En estas llanuras salinas se forman cristales asombrosos y alrededor de ellos habitan organismos capaces de sobrevivir en condiciones extremas, como las bacterias termófilas. Estos microorganismos no solo viven aquí, juegan un papel crucial en la ecología de la región, transformando gases tóxicos en elementos vitales. Pero esto no es lo más extraño. En la depresión de Danakil se encuentra uno de los niveles más altos de sulfuro de hidrógeno del mundo, lo que crea un fuerte olor desagradable. ¿Sabías qué hacen los pueblos locales cuando recolectan sal? La utilizan no solo para comer, sino también como moneda, lo que subraya la economía única de esta región basada en los recursos naturales. Si piensas que esto es todo, aquí tienes un dato interesante. En la zona de la depresión se encuentra uno de los lugares más antiguos de la Tierra, donde los primeros antepasados del hombre pudieron habitar. Los hallazgos de herramientas antiguas muestran que aquí la vida prosperó incluso en condiciones difíciles. No muy lejos de aquí se encuentra el lago Asal, uno de los lagos más salados del mundo, donde la concentración de sal es 10 veces mayor que en el océano. Su ecosistema ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y sigue asombrando a los científicos con su biodiversidad biológica. La ola en Arizona no es solo un fenómeno natural, sino una verdadera escultura de arenisca creada hace millones de años. Imagina que sus líneas ondulantes y colores vibrantes se formaron como resultado de intensos procesos naturales, cuando la arena y el agua interactuaban como un artista con un lienzo. ¿Sabías que 80 metros es la longitud de la línea más larga de la ola? Y esta línea crea la sensación de estar al borde de un océano que se ha detenido en un momento de fuerte viento tormentoso. Cada capa de arenisca cuenta una historia sobre el tiempo en que estas tierras estaban sumergidas y cómo se elevaron lentamente por encima del nivel del mar. Pero esto no es lo más asombroso.
Dentro de esta ola se pueden encontrar fósiles raros que confirman que aquí habitaron seres marinos. En algunos lugares se pueden ver huellas fosilizadas dejadas por antiguos habitantes marinos que capturan un momento en el tiempo cuando la Tierra parecía completamente diferente. ¿Y qué es aún más intrigante? Para acceder a la ola debes recorrer un complicado sendero de varios kilómetros por terreno accidentado. Sin embargo, solo 300 personas al día reciben permiso para visitar este lugar. Así que, o reservas con antelación, o estás dispuesto a una aventura. Cada visita se convierte en un verdadero viaje en el tiempo y el espacio, donde la naturaleza demuestra su fuerza y creatividad. El lago Hillier atrae la atención por su agua de un vibrante tono rosado, y esto no es solo un juego de la luz. Los científicos han descubierto que el color del lago se debe a la presencia de microscópicas algas que producen pigmentos rojos. Imagina un lago del tamaño de un campo de fútbol, rodeado de bosques verdes, creando un contraste que hace que el corazón se detenga. Pero esto no es todo. Los experimentos científicos han demostrado que el agua del lago Hillier es tan salada que es imposible ahogarse en ella. La salinidad es de aproximadamente el 37%, lo que es el doble que en el océano. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente al nadar en agua que recuerda a un jarabe dulce? Ahora imagina ver este milagro de la naturaleza desde las alturas. Desde el aire, el lago parece una inmensa gota rosada rodeada de playas blancas y árboles verdes, creando una escena que parece sacada de un cuento de hadas. Su forma y color únicos atraen a turistas de todo el mundo, pero llegar a este lugar no es fácil, ya que se encuentra en una isla remota. Los estudios muestran que la composición del agua del lago cambia según la estación del año, lo que vuelve a plantear la pregunta: ¿cómo es posible? ¿Sabías que a pesar de su vibrante color, el lago sigue siendo seguro para nadar? Sumergiéndote en sus aguas, sentirás cómo te refrescan y te dejan asombrado. En las profundidades del Mar Caribe se encuentra la Gran Blue Hole, un misterioso pozo submarino de ancho de 120 metros. Imagina, a unos 100 metros de profundidad donde reina la penumbra, puedes ver estalactitas formadas hace millones de años, cuando este pozo era una cueva. Y lo más increíble es que estas estalactitas han conservado sus formas como si estuvieran congeladas en el tiempo. Ahora imagina a numerosos buzos descendiendo en este pozo para ver a los fascinantes habitantes marinos. Aquí viven tiburones, rayas y hasta tortugas marinas raras. Pero hay algo más. La negra cima en el centro del pozo guarda secretos que aún están por descubrir. ¿Sabías que en este lugar se han encontrado restos de animales antiguos, como tigres dientes de sable y reptiles marinos? Pero eso no es todo. Las paredes del pozo están cubiertas de arrecifes coralinos que forman un ecosistema único, donde cada ser desempeña un papel importante. A unos 40 metros de profundidad puedes encontrar corales que brillan en la oscuridad, creando paisajes, otros mundos que es imposible olvidar. Las investigaciones muestran que la Gran Blue Hole también es de interés para los científicos que estudian el cambio climático. Sus investigaciones ayudan a entender cómo estos ecosistemas submarinos reaccionan a los cambios globales de temperatura.
¿Sabías que esta cima es parte del sistema más grande de arrecifes coralinos del mundo, que se extiende más de 300 kilómetros a lo largo de la costa de Belice? Y algo que debes recordar, este fenómeno natural asombroso fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2012, lo que subraya aún más su importancia. ¿Saben que en el Valle de la Luna, ubicado en el desierto de Atacama, se pueden ver paisajes que recuerdan el paisaje lunar? Aquí las formaciones rocosas alcanzan una altura de 30 metros y el suelo está cubierto de sal blanca, creando la impresión de que te encuentras en otro planeta. Cada noche, este valle se convierte en un verdadero espectáculo. El atardecer tiñe el cielo con increíbles tonos naranjas y rosados, mientras que las sombras de las rocas se alargan y se vuelven más misteriosas. Estos contrastes atraen a turistas de todo el mundo que desean capturar este momento. Imaginen que aquí alguna vez hubo un gran lago que se evaporó lentamente, dejando solo depósitos de sal. Estos depósitos formaron la base de formaciones geológicas únicas que solo se pueden ver en esta parte del mundo. ¿Y saben qué es aún más asombroso? En el Valle de la Luna se realizan investigaciones que ayudan a los científicos a entender cómo se ven las superficies de otros planetas. Por ejemplo, algunas estructuras aquí son muy similares a los paisajes de Marte. En esta región desértica se pueden encontrar especies raras de plantas y animales que se han adaptado a condiciones extremas. Por ejemplo, aquí habitan lagartos que pueden sobrevivir en condiciones de fuerte calor y escasez de agua. Las expediciones científicas visitan regularmente esta zona para estudiar su ecosistema único y sus características geológicas. ¿Y saben qué es lo más interesante? El glaciar Vatnajökull no es solo un glaciar, es una verdadera gigante capa de hielo que ocupa el 38% de la superficie de Islandia. Imagina, la superficie del glaciar alcanza los 3.000 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el más grande de Europa. Pero esto no es lo más impresionante. Vatnajökull no solo oculta hielo, sino también numerosos volcanes que han sido activos en las últimas décadas. ¿Sabes qué pasa cuando un volcán entra en erupción bajo un glaciar? Esto causa poderosas avalanchas glaciares que pueden crear un flujo de agua del tamaño de un río. Y ahora imagina esto. La temperatura bajo el glaciar puede alcanzar valores positivos incluso en invierno, creando condiciones únicas para la formación de cuevas de hielo. Estas cuevas contienen impresionantes formaciones de hielo que brillan como joyas. Los estalactitas en estas cuevas pueden alcanzar una longitud de hasta 2 metros y su color varía del azul al blanco según la edad del hielo. Y lo más interesante, el glaciar Vatnajökull está en constante cambio. Cada año pierde aproximadamente 1 metro de su volumen. Esta velocidad de derretimiento es el doble de la que tenía hace solo 30 años. Imagina cómo el glaciar se retira gradualmente, revelando nuevos paisajes y ecosistemas. Y lo más asombroso, bajo el glaciar se encuentra un antiguo ecosistema que ha permanecido en aislamiento glacial durante milenios. Estas aves solo pueden poner huevos en tales condiciones extremas, donde no hay depredadores. El cráter de Isen en la isla de Java no es simplemente un volcán,
sino un lugar donde se puede ver el fuego azul que aparece al quemar azufre. Cada noche, miles de personas suben a sus laderas para ser testigos de este fenómeno natural que recuerda escenas de una película de ciencia ficción. Pero esto no es todo. En Ichen se encuentra uno de los lugares más tóxicos del planeta. El humo que expulsa el volcán contiene gas sulfúrico, que es mortalmente peligroso incluso con una inhalación breve. Los trabajadores que extraen azufre utilizan máscaras para protegerse de este gas peligroso, pero muchos aún se arriesgan a pasar largas horas aquí. Imagina esto. La temperatura del flujo de azufre puede alcanzar los 800 grados Celsius. Esto significa que los depósitos de azufre pueden solidificarse y formar cristales que parecen joyas preciosas. Estos cristales, por cierto, son muy raros y valiosos en el mercado, pero las condiciones de su extracción son extremadamente peligrosas. Ahora imagina el cráter en sí mismo. Su profundidad es de aproximadamente 300 metros y su diámetro supera el kilómetro. Dentro del cráter hay un lago con una acidez que supera la del vinagre. Este lago se evapora continuamente, creando nubes de gases que se elevan a la atmósfera, como un velo que oculta un mundo misterioso. ¿Sabías que cada noche en este lugar ocurre una verdadera alquimia? Los gases volcánicos, al entrar en la atmósfera, forman nubes de azufre que luego pueden precipitarse como lluvia ácida en las áreas cercanas. Esto crea un ecosistema único donde la supervivencia se convierte en un verdadero arte. ¿Sabías que en la bahía de Halong hay más de 3.000 islas y rocas, cada una con su forma y historia únicas? Estas formaciones calcáreas surgieron hace más de 300 millones de años, cuando el fondo marino se elevaba y se formaba en verdaderos tesoros naturales. Imagina cómo estos gigantes que se elevan sobre el agua crean un paisaje extraterrestre que inspira a artistas y viajeros de todo el mundo. Cada isla en esta bahía tiene su propio nombre y carácter. Por ejemplo, la isla Tok Ngua, conocida como la Isla de las Tortugas, llama la atención por su forma, que recuerda a una tortuga dormida. Cerca de ella se encuentra la isla Kva Tien, que literalmente llena el aire con los sonidos de la naturaleza salvaje. ¿Sabías qué hay en realidad en estas islas? Aquí puedes encontrar aves raras y hasta lémures. Pero esto no es todo. El mundo submarino de la bahía de Halong está lleno de misterios. Al sumergirse en las profundidades del mar, te encontrarás con arrecifes de coral que se extienden por decenas de kilómetros y son el hogar de miles de seres marinos. Por ejemplo, algunas especies de peces que viven aquí pueden cambiar de color, como los camaleones, para mezclarse con su entorno. Y aquí es donde realmente se pone interesante. En la bahía también hay cuevas submarinas que fueron formadas a lo largo de milenios de erosión. Algunas de ellas son tan grandes que pueden contener botes enteros. La más famosa es la cueva Sun Sot, que tiene una longitud que supera los 200 metros y sus paredes están adornadas con estalactitas que cuelgan como cortinas tensadas. ¿Qué hace que esta bahía sea verdaderamente especial? Pero espera, esto no es todo. Cerca de la playa hay cuevas que guardan sus propios secretos y leyendas, esperando a que alguien se atreva a desentrañarlos. El desgarro de Silfra no es simplemente una grieta en la tierra,
Es un lugar donde se puede sentir literalmente como las placas tectónicas se mueven en diferentes direcciones. Imagina que estás entre dos continentes, América del Norte y Eurasia, que se separan a una velocidad de 2 centímetros al año. Las profundidades submarinas de Silfra impresionan por su transparencia. La visibilidad alcanza hasta 30 metros. Esto la convierte en un lugar popular para el buceo. Aquí se pueden ver formaciones submarinas que parecen haber sido creadas por un artista. Y aquí tienes un dato interesante. La temperatura del agua en el desgarro varía entre 2 y 4 grados, pero en algunas áreas, gracias a las fuentes geotérmicas, el agua puede ser más alta. Pero esto no es todo. El desgarro está rodeado de paisajes cautivadores, campos de lava negros, colinas musgosas y gigantescas rocas que parecen proteger este fenómeno natural. ¿Sabías que algo aún más atractivo? En este lugar se pueden ver especies raras de algas y musgos que se han adaptado perfectamente a las condiciones duras, creando ecosistemas asombrosos. Y cuando piensas que ya has visto todo, surge la pregunta: ¿qué se siente al nadar en un lugar donde se encuentran dos placas tectónicas? Cada respiración bajo el agua no es solo un sorbo de oxígeno, sino una oportunidad para tocar la esencia misma de la Tierra. Y lo que es aún más fascinante es que existe un segundo cañón, menos conocido pero no menos hermoso, esperando ser descubierto. La playa del Papagayo en Lanzarote no es solo un lugar para relajarse en la playa. Su arena, blanca y suave como el azúcar, se extiende más de 100 metros, rodeada de acantilados que crean una atmósfera de intimidad. ¿Y si te digo que esta playa no es el único tesoro de la isla? El agua aquí es cristalina, con tonos de azul y verde que cambian según la hora del día. La temperatura del agua varía alrededor de los 23 grados durante todo el año, lo que hace que nadar sea un verdadero placer. Pero aún hay más. Imagina que en esta playa puedes no solo tomar el sol, sino también practicar deportes acuáticos. El parapente, el kayak y el snorkel son solo una parte de lo que ofrece el Papagayo. ¿Sabías que el mundo submarino aquí está lleno de vida? Alrededor de la playa hay formaciones naturales únicas, como acantilados volcánicos que fueron formados hace millones de años. Estos acantilados no solo son hermosos, sino que también son el hogar de muchas especies de aves marinas que anidan aquí. Y aquí es donde realmente comienza lo increíble. Los pescadores locales cuentan historias sobre cuevas submarinas habitadas por criaturas extrañas que intentan evitar a los humanos. A una profundidad de hasta 30 metros, puedes encontrar morenas e incluso delfines que a veces se acercan a estas áreas. Pero lo que es aún más emocionante es que la playa del Papagayo se encuentra en una zona protegida, donde se conservan especies raras de flora y fauna. Imagina que estás en terrazas que parecen nieve, pero no son más que depósitos de calcita en Pamukkale. Estas formaciones blancas se han formado gracias a fuentes minerales, cuya temperatura alcanza los 37 grados Celsius. Además, el agua que desciende por las terrazas contiene más de 12 diferentes minerales que crean este impresionante paisaje. ¿Sabías qué pasa cuando el agua caliente se encuentra con el aire frío? Esto provoca la formación de niebla que envuelve Pamukkale, creando una atmósfera similar a un cuento de hadas. Y esto no es solo un lugar hermoso,
Las fuentes termales fueron utilizadas en la antigüedad por los romanos, que construyeron aquí baños completos para la salud. Estos baños tenían dimensiones de hasta 100 metros de longitud y se utilizaban para tratar diversas enfermedades. Pero esto no es lo más extraño. Cuando piensas en Pamukkale, imagina no solo las bellezas naturales, sino también los monumentos históricos. Cerca de las terrazas se encuentra la antigua ciudad de Hierápolis, fundada en el siglo III antes de nuestra era. Sus ruinas incluyen un teatro que puede albergar hasta 10.000 espectadores y grandes necrópolis donde están enterradas miles de personas. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente locas. En estas terrazas no solo puedes disfrutar de las vistas, sino también bañarte en las piscinas naturales que contienen más calcio que la mayoría de los spas modernos. Este lugar atrae a más de 2 millones de turistas cada año. Y esto no son solo números, es una increíble actividad que sostiene la economía local. Y lo más asombroso, cada año las terrazas cambian de forma, ya que los nuevos depósitos crean patrones y texturas únicas.